Muy buenos días. Se oye muy alto. Eso es que empezar con energía un lunes. Por lo menos no nos ha llovido, con lo cual, bueno, lo primero, mil gracias. Es un placer poder compartir con vosotros nuestra visión y cuáles un poco los retos que estamos abordando. De hecho, en las iniciales hemos dado un poco pistas sobre cosas que tenemos que abordar y gestionar, tanto administración pública como privada, como a nivel profesional. Y para mí es un placer poder estar aquí hoy en este espacio, por lo que supone, por lo que hace la Fundación, en el hecho de compartir, mil gracias Esther por esta visión y esta colaboración y esa colaboración público-privada que al final es lo que creemos que realmente necesitamos para hacer frente a este entorno. Y para nosotros era importante conocer no solo lo que estamos hablando, que es por qué la formación, por qué es relevante, por qué realmente es importante, sino al final todo el ecosistema de tendencias que realmente tenemos que hacer frente. Si recordaréis, quienes formáis parte de la asociación o quien realmente la seguís, hace 2 años presentamos ya un informe de tendencias que quizás era un poco el marco de lo que venimos sufriendo, teniendo que gestionar las empresas cada año. Y este año no podía ser de otra manera que, bueno, pues un año más lo presentamos en Davos, es una tendencia a nivel global y donde realmente lo que queremos es conocer de primera mano, desde el punto de vista de las empresas y desde el punto de vista de las profesionales y las personas que están trabajando, cuáles son un poco las tendencias o los retos que están abordando. Es verdad que hay evoluciones y hay cambios respecto a otros años, pero sí que hay un factor que yo creo que es un poco transversal a todos ellos, que tiene que ver con el entorno de la IA. Hablamos que realmente hay 4 motores que están transformando el hecho de cómo estamos interactuando empresas y profesionales, ¿vale? 4 motores que tienen que ver con aspectos que tienen que ver con entornos de colaboración superhíbridos. Estamos hablando de una adaptación acelerada, hablábamos cómo se está adecuando el modelo educativo, pero también cómo nos estamos adecuando las organizaciones a los valores y los motivadores de cada una de las personas. Cómo al final las reglas están totalmente en proceso de transformación o de cambio que tienen que ver realmente por un aspecto evidentemente geopolítico, que creo que no dudaremos ninguno el impacto que está teniendo y que de unos años a esta parte ha cambiado radicalmente la estrategia de la empresa. Y otro factor que yo creo que no es menor, aquí que hablamos de talento joven, es la sucesión, ¿vale? Que al final tenemos que compaginar cómo tenemos a más de 5 generaciones en las organizaciones. Cada una de estas tendencias o motores tiene 4 tendencias asociadas y lo que vamos a hacer es un viaje por todas ellas para daros una visión global sobre qué aspectos los ayudan a gestionar o tener en la agenda como primera línea. Una parte tiene que ver como equipos híbridos. Bueno, siempre esto se ha hablado y muchas veces el concepto híbrido se vinculaba mucho al concepto de trabajo en remoto o trabajo presencial, ¿no? Bueno, esto yo creo que ya ha evolucionado, por eso usamos el concepto de súper, en el que tenemos posiblemente, por un lado, una realidad y es cuáles son los roles que tenemos en la organización. Al final estamos viviendo con modelos organizativos realmente tradicionales, con una estructura que realmente ha cambiado radicalmente. La inteligencia artificial, evidentemente, ha supuesto una disrupción en el modelo de los roles. Pero, por otro lado, sí que es cierto que las competencias asociadas a esta transformación están cambiando radicalmente y tenemos que ver cómo las integramos y las integramos en la organización en nuestra forma de hacer las cosas. Por otro lado, sí que es cierto que hay un rediseño de roles, pero también de organizaciones. El informe, ¿qué es lo que busca? Ver qué impacto, no solo la tendencia, sino qué impacto tenemos y cómo podemos gestionarlo, ¿no? Incluso hablábamos de competencias que se necesitan en los nuevos entornos. Si conocéis el último informe del World Economic Forum, hablamos que más del 60% de los profesionales necesitarán hacer una upskilling o un reskilling, pero sí es que es cierto que además hay competencias básicas que vamos a tener que evolucionar. Y hay algunas que no se pueden automatizar. Aquí hablamos de gestión de equipos, hablamos de juicio ético, que cada vez es más complicado poder asociar. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con el incremento de la IA. Aquí no queda ninguna duda, lo estamos viviendo de forma transversal. Quizás el principal reto que estamos teniendo son los altos costes y el retorno que tiene, ¿no? Hay muchas organizaciones que están implantando modelos, están haciendo iniciativas de IA for All, todo el mundo tiene que aprenderlo, pero realmente no está sacando la tracción que necesitan. Y aquí tenemos 3 aspectos que preocupan mucho: el coste, el dato y, por otro lado, la adopción, porque es verdad que también hay un reto que se está planteando en paralelo, y lo veremos con un aspecto crítico, son las brechas que pueda generar, ya no solo de géneros a nivel generacional, incluso a nivel de posición. Si esto además lo vinculamos con lo que supone la colaboración de agentes, inteligencia artificial
y quien ha visto el nuevo año chino con los robots que los tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Con lo cual sí que es cierto, tenemos todo un entorno que vamos a ver cuáles realmente son las funciones y cómo la IA está transformando esas funciones o posiciones que tenemos en la casa. Al final muchas veces confundimos con que la IA va a transformar absolutamente todo, pero realmente lo que está transformando y que es lo que estamos buscando las organizaciones en muchos casos es la automatización. Y la automatización siempre ha existido y es un criterio casi de lo que es el proceso industrial, pero sí que es cierto que hay que hacerlo con criterio. ¿Por qué? Porque al final hay una realidad que la automatización es una tendencia crítica de uno de los factores que veremos a continuación, que es la búsqueda de la productividad, pero hay que hacerlo de forma responsable. Más del 61% de las empresas están invirtiendo en automatización. ¿Pero para qué? Esa es la pregunta. ¿Y qué impacto tienen las personas? Y de hecho, lo que está pasando es que esta automatización supone un cambio de roles, de descripción de puestos de trabajo, de funciones, que por otro lado, ¿qué es lo que va a pasar a futuro? ¿Todo va a ser automático? ¿Vamos a tratar solo con máquinas? ¿Vamos a interactuar solo con inteligencia artificial? ¿O realmente vamos a dejar un espacio a esas personas? Y desde el punto de vista de empresa, hay una parte de experiencia, pero por otro lado es, oye, fenomenal, pero no hay alternativas, porque después tienes que buscar el talento fuera, no hay alternativas para reciclar, formar a estos profesionales para que puedan hacer otras cosas, ¿no? Y es verdad que la inteligencia artificial está generando ciertos impactos, sobre todo en ciertas áreas como es la tecnología, la parte industrial y la parte de transformación en la venta y marketing. Cada vez más, ¿qué suponen este cambio de equipos superhíbridos? El concepto de proyectos. Cada vez más trabajamos con organizaciones más líquidas, trabajamos en modelos de proyectos, rompemos los esquemas. De hecho, cada vez más interactuamos diferentes personas de diferentes departamentos para crear algo común, con lo cual rompes las normas, ¿vale? ¿Qué supone eso? Al final es, si realmente tú quieres lanzar un proyecto, no tiras solo de la persona de tu equipo. Cada vez es más multidisciplinar e integral y para eso tenemos que trabajar de forma diferente. Y también tiene un impacto directo en las personas. Pero si vemos que además esto está pasando de forma tendencia en el mercado y cuando hablamos de equipos superhíbridos ya gestionas a tu equipo, al de otros departamentos, al de la organización, al que viene el proyecto, al freelance, a la empresa de la subcontrata, al IA, a la gente que te ha metido y dentro de nada al robot, ¿no? Con lo cual, sí que es cierto que cada vez los proyectos y la colaboración de end-to-end va a ser más real y no de largo plazo, sino trabajar más a corto. De hecho, más de la mitad de los profesionales en 2027 ya tienen alguna alternativa profesional de más de un proyecto. Esto hay veces que se asocia mucho a lo que tiene que ver con ingresos, pero no solo eso, es también el interés y dinámico de hacer más de una cosa. Todo este cambio está fenomenal, pero si no nos adaptamos va a ser imposible y para esto hay una realidad que tiene que ser desde el punto de vista de empresa y por otro lado desde el punto de vista de los profesionales. Entendiendo que la IA, cuando hablamos de comprender la IA, hablamos de 4 factores realmente. Hablamos con componentes, es verdad, que va a automatizar, que va a desarrollar funciones, todo lo que sea menos valor añadido, todo lo que sea repetitivo, bueno, cada vez menos repetitivo, incluso más creativo, por lo que estamos viendo en las capacidades que tiene, pero sí que va a suponer una transformación de la descripción de los puestos de trabajo, ¿no? Hemos visto algunos anuncios, ciertas empresas que a nivel multinacional dicen si no sabes usar la IA no puedes promocionar, no puedes asumir nuevas responsabilidades, ¿no? Hay una realidad, es que van a entrar nuevas competencias encima de la mesa, ¿vale? De hecho, posiblemente en la creación de prompts puede ser que ahora tengamos que hacer un roleplay antes de entrar a contratar a alguien, no solo si usas la IA, no, es cómo resolverías este caso y cómo le preguntas a la IA que te lo responda, ¿vale? Esto va a ser cada vez una tendencia. La pregunta es, no solo vale que informar, y tenemos que hacerlo de forma transversal, sino realmente convertirlo en casos de uso. Eso es comprender la IA. No solo por tenerlo en el ordenador lo usas. Y esto nos está pasando mucho. Es como la formación. Tengo una gran universidad corporativa, y hablamos un poco del concepto online, ¿no? Tengo una gran universidad corporativa, fenomenal, pero la gente no aprende sola y muchas veces le falta tiempo para investigar. Con lo cual hay que ayudarles a conocer, a alfabetizarlos y a conectar, ¿vale? Porque si no, hay un riesgo de generación de brecha. Es verdad que tendríamos que ser todos muy curiosos y no lo somos, pero sí es verdad que tenemos un ejercicio importante en conectar, ¿no? Y sobre todo, es como al final estamos formando a aquellos que tienen una capacidad limitada para acceder y sobre todo, a aquellos que no quieren, porque la verdad es que todos lo van a tener que utilizar. Esto quizás suena un poco, ¿no? Estamos en un entorno hablando de IA y de pronto me hablas de habilidades preindustriales. Bueno, aquí yo entraría un poco quizás en el marco no solo preindustrial, sino el concepto también de oficios. Hay un concepto de oficios, hay un aspecto preindustrial, porque es verdad que la artesanía, los trabajos manuales, la agricultura, estamos en crisis a nivel mundial, no hay continuidad, ¿vale? Además, aquí hay una paradoja que yo creo que deberíamos reflexionar cada uno de nosotros
a nivel profesional y personal, ¿vale? Queremos evitar ciertos puestos de trabajo. Al final, los puestos de trabajo las empresas necesitan cubrirlos. Como no tenemos la capacidad de cubrirlos, automatizo o meto una IA o meto un robot. Con lo cual, a futuro ese trabajo no existirá para nosotros. Entonces, al final estamos jugando a un riesgo de un péndulo que tenemos que saber gestionar. Pero en cualquier caso, aparte de esas habilidades preindustriales, hay una realidad, es que hay soft skills que son críticas que vamos a tener que trabajar y desarrollar, como es la resolución de problemas, flexibilidad cognitiva, autorreflexión, creatividad, que son críticas para que realmente seamos profesionales de éxito a futuro, ¿no? Si esto además lo conectamos con el desajuste de talento que vamos a tener y que tenemos en las organizaciones, nos vamos a encontrar que todas las empresas que están transformando y trabajando solo en modelos digitales, ¿vale?, corren el riesgo de encontrarse con escasez y capacidades para afrontar el futuro, ¿no? Realmente además, esto lo estamos incluyendo en nuestra taxonomía. Ya no solo tengo que hablar de la IA, de los prompts, sino qué capacidades o qué competencias realmente requiero en estos profesionales si realmente quiero crear un pool de talento que me ayude a transformarme. Lo decíamos antes, la productividad. La productividad se le quiere dar un impulso, la IA va a cambiarlo todo. Creo que todos hemos oído esto en la empresa, ¿verdad? ¿Lo hemos conseguido? Porque yo creo que no. De hecho, estamos diciendo que los informes dicen hemos invertido un montón, pero no hay tracción, ¿vale? Y aquí ya hay dos ejes. Es con qué criterio estamos implantando la IA. Muchas veces no hay un caso de uso, no hay realmente una buena implementación, solo la inversión, y muchas veces nos basamos en pilotos, con lo cual no hacemos toda la parte de procesos. Pero sí que es cierto que en la productividad hay dos choques, lo que es la IA que queremos que realmente haga y lo que son las personas, ¿vale? Si conocéis los informes de Gallup, lo que nos dicen es que el coste del compromiso, o lo que es el impacto de la no vinculación de los profesionales o organizaciones, tiene un coste de más de 398.000 millones de euros, ¿vale? Si esto al final, después decimos que la IA nos lo va a resolver absolutamente todo y que los profesionales tienen que sacarlo, ellos lo que sienten es una sobrepresión en el que realmente no están consiguiendo lo que esperan, con lo cual se frustran los jefes y se frustran los profesionales, ¿vale? Con lo cual, hay que rediseñar los sistemas, hay que ajustar procesos y realmente hay que ver dónde encaja cada una de las piezas haciendo una buena implementación, ¿no? Y aquí sí que es cierto que realmente estos modelos de desempeño y lo que son los modelos de evaluación realmente asegurar si están totalmente integrados. 6 de cada 10 trabajadores, y esto es un informe que hacemos todos los años, un barómetro que hacemos cada 6 meses, 6 de cada 10 profesionales dicen que están al borde del burnout. Y no voy a decir que levantéis las manos para que no nos signifiquemos, pero estoy seguro que más o menos saldría el mismo ratio, ¿vale? Vamos, yo con todo esto diría para volvernos locos, ¿no? Pero hay una realidad que estamos viendo, es que y antes hablamos de formación, es que es crítico. Estamos encontrándonos en una situación en que el entorno está cambiando, la tecnología está cambiando los procesos. Al final, el upskilling y el reskilling de los profesionales se convierte como una herramienta única realmente para conseguir lo que necesitamos, para responder un poco a las escaseces de talento, pero por otro lado, también hay una parte, y aquí, gracias Esther por impulsar y desde el Ministerio esta iniciativa, y es el apoyo de las instituciones para realmente conectar los dos componentes. Las empresas no pueden ser el pulmón de todo, pero sí que tienen que ser un poco los impulsores en el que busquen ese espacio para poder, de forma directa o indirecta, capacitar a los profesionales. Siendo realistas de que, como decíamos antes, más del 60% de los profesionales, cuando preguntas a ciertos profesionales expertos de IA, te dicen que el 100% de los profesionales van a necesitar un upskilling y reskilling en el futuro. Si esto lo metemos además con un espacio en el que cómo están cambiando las reglas, cómo está cambiando todo, es verdad que el cambio de reglas, si vemos la fotografía y la imagen, identificamos solo el tema de las oficinas, ¿no? La presencialidad, el hecho de la conexión, le hemos pasado de un modelo presencial puro al híbrido, y del híbrido al mixto, y del mixto a más bien presencial que distancia, ¿no? Pues es una realidad, no encontramos el modelo perfecto. Estamos todavía en el pulso de si tengo que estar en remoto, si tengo que estar en presencial, si el ideal es el híbrido. Pero al final, ¿cuál es la realidad que necesita cada uno de estos individuos y cómo al final le conseguimos la máxima aportación? De hecho, se ha empezado a marcar un término que es no return to the office, sino return to team, ¿no? Es decir, ahora ya quiero que todo en mi equipo ya no solo que esté viniendo a la oficina, sino que vengan a la misma oficina, ¿vale? Con lo cual, sí que es cierto que estamos intentando volver a reconectar porque creemos que el entorno remoto desconecta, ¿no? Bueno, pues todavía nos encontramos con ese ajuste, sabiendo que hay empresas que están impulsando lo que es la atracción, pero seamos realistas, cuando esto pasa,
cuesta un 29% más de tiempo cubrir las posiciones y los profesionales no lo quieren. Y lo que sí te encuentras es que cuando hay generaciones, posiblemente con mayor responsabilidad, que sean millennial, van a impulsar el híbrido. Con lo cual tenemos dos mundos ahora mismo en el ecosistema. Bueno, creo que esto es una tendencia, ¿no?, a nivel mundial, que el famoso fake news, la confianza en los gobiernos, la confianza en la política, la confianza en la climatología, que era constante, lo que era verano, lo que era verano, lo que era invierno, lo que era otoño, y ahora ya no sabemos qué día llueve, qué día nieva, cómo cambia todo, qué día nos despertamos y tenemos una guerra, un conflicto, qué realidad es lo que nos están diciendo, es verdad o mentira. Sí que es verdad que a nivel general lo que dicen los profesionales es que el fake news, por ejemplo, consideran que es un 60%. O sea, el 60% considera que es un aspecto crítico o preocupante en su país, ¿vale? Con lo cual, ahí tenemos un espacio en el que las empresas podemos ser un reducto de confianza y los managers también, pero tenemos que gestionarlo bien, porque las expectativas también es que los managers empiezan a considerar que no somos transparentes. Y esto tenemos parte del viaje que tenemos que desarrollar. Si además esto lo combinamos, es verdad que la brecha siempre muchas veces estamos vinculados a la brecha de género y venimos del día 8 de marzo, pero no estamos hablando solo de esto, hablamos de todos los niveles, no solo de género, sino generacional, incluso en estratos a nivel funcional, porque la IA puede ser un aspecto positivo para homogeneizar, ¿vale?, pero también puede ser un aspecto crítico para diferenciar. Con lo cual, sí que es cierto que hay 1 de cada 4 profesionales de primera línea que no tienen esa formación en IA, ¿vale? Con lo cual, es importante que nos aseguramos que realmente lo consiguen y que sí, lo que es tanto perfiles esenciales como primera línea también están utilizándolo de forma directa o indirecta para aportarlo en el día a día, ¿vale? Quizás este es el aspecto menos conectado directamente con el aspecto de talento, ¿no? Realmente sí, realmente no, en el que es el consumo de energía. Todos estamos de acuerdo que estamos utilizando inteligencia artificial, estamos utilizando cada vez más tecnología y esto supone más data centers y más consumo de energía. Quizás aquí el reto es que aseguremos que nuestros servicios de contingencia y lo que es el uso de la energía sea lo más racional posible en las organizaciones. De hecho, quizás es una de las competencias que también se está pidiendo dentro de los procesos de selección, esa parte de responsabilidad, no solo desde el punto de vista de responsabilidad social, sino desde el punto de vista de cómo es una competencia a tener en cuenta y a nivel de organización que aseguremos el backup, porque si se nos va la luz, nos quedamos sin nada. Y lo hemos sufrido, ¿vale? Y quizás, ya cerrando el último motor, la crisis de sucesión. Y quizás aquí sí que es un especial hincapié porque tenemos que convivir diferentes generaciones, y no creo que sea el foro para esto, pero al mismo tiempo nos encontramos con una realidad de que las empresas también hacen un proceso de transformación que muchas veces tiene un grado de afectación para los perfiles de mayor edad, ¿vale? Y aquí sí que nos encontramos en que hay un desajuste de talento que somos totalmente conscientes, ¿no? De hecho, ha llegado a nivel mundial a posicionarse en que el 80% de las empresas dicen que tienen problemas para cubrir las posiciones que necesitan. No porque no tengan los profesionales, sino muchas veces es el desajuste de ese conocimiento, ¿vale? Con lo cual, si somos conscientes de esos, si somos conscientes que en el 2030 estamos diciendo que el 25% de los profesionales en muchas economías va a tener más de 55 años, ¿vale? Y por otro lado, lo que estamos diciendo es que tenemos que traer talento joven, ¿cómo hacemos el equilibrio? ¿No? De nuevo, las empresas tienen un reto principal en cómo poder equilibrar y transformar toda esta gestión, ¿no? Pero sí que es cierto que no podemos dejar de lado lo que son perfiles de mayor edad, no podemos dejar de lado lo que es el talento joven, con lo cual tenemos que acostumbrarnos a trabajar en entornos multigeneracionales y al mismo tiempo tenemos que ver cómo ayudamos a ese talento joven a ese nivel de involucración, de compromiso que muchas veces se etiqueta y que yo no soy partidario de ello porque te llevas muchas sorpresas. De hecho, cuando estuvimos en el Spain Skills, ves chavales de 18, 19 años que tienen una capacidad de desenvolverse y de gestionar y de trabajar que es un auténtico lujo, ¿no? Pero sí que es cierto que las etiquetas existen y también que las empresas estamos tomando la iniciativa de cuando hay profesiones de mayor edad, los retiramos y metemos talento joven. La cuestión es cómo conseguimos que conviva el colectivo completo. Hay una realidad de los frutos, de la fragilidad de los títulos académicos, ¿no? Quizás históricamente el concepto de la formación profesional no tenía ese valor o el concepto de que tenía que ser un perfil universitario era quizás una prioridad y cada vez más, de hecho, es el
periodo temporal que menos gap existe entre lo que es una formación universitaria y una formación profesional. En 30 años, o sea, menos del 30%. En los últimos 30 años nunca ha estado tan cerca, que valoro ya más la persona no tanto por la formación que ha recibido históricamente, sino por las habilidades, por las competencias y los conocimientos. ¿Cómo lo haya conseguido? No es quizás el principal valor, ¿vale? Con lo cual sí que es cierto que tenemos que ver cómo, primero, integramos ese talento joven, pero al mismo tiempo, cómo conseguimos formar a estos profesionales independientemente del origen formativo que puedan tener. Y como no, transferencia de conocimiento. Hablamos de ese 25% de más de 55 años, pero después tenemos una realidad y es que hay muchos profesionales que se están retirando y se están prejubilando y se está perdiendo el conocimiento. Incluso en esos procesos de automatización hemos vivido situaciones en las que ha habido momentos de automatización y que hemos tenido que volver a recontratar a profesionales que habían sido desvinculados porque la tecnología al final no cubría el gap o porque al final no tenía el rendimiento que esperábamos, ¿no? Con lo cual sí que es cierto, la gestión del conocimiento en las organizaciones se convierte en un aspecto crítico, en la que, además, el 57% de los profesionales dicen que nunca han tenido un mentor y que les gustaría poder tenerlo, con lo cual podamos conectar un poco los puntos de esa transferencia. Por otro lado, es cómo conseguimos cuando tenemos un profesional que ha estado más de 21 años en un área, en un departamento. ¿Qué pasa cuando esa persona se va? ¿Cómo hemos asegurado que se ha transferido ese conocimiento? Y también seamos realistas, hacerlo de forma segura, porque muchas veces tienes la sensación de que transfieres el conocimiento y después dejas la organización, ¿no? Con lo cual, esa parte de seguridad y poner en valor a estos profesionales que tienen este histórico y este conocimiento. Después, ¿cómo no hay otro reto que además tenemos en paralelo? Hablamos que el liderazgo se convierte en algo crítico, ¿no? Hablábamos que el liderazgo, quizás en esta combinación de tecnología, profesionales, no vale el líder que teníamos hace 15 años. Necesitas evolucionarlo, cambiarlo, ser más adaptativo, saber gestionar diferentes situaciones, ser más flexible. Sí que es cierto que ese liderazgo, ¿vale?, ahora mismo está un poco en entredicho. Primero, ¿qué es lo que tiene que ser? Es verdad que nos estamos encontrando situaciones en las que hay muchas organizaciones que tienen problemas de cubrir sus puestos de liderazgo, ¿vale? Como dice mi hijo, no me renta, ¿no? Al final, sí que es cierto que las posiciones, por un lado, fijaros que hay desajustes incluso de quién quiere ser líder o no, qué posición quieren tomar, pero sobre todo es qué tipo de líder y qué es lo que se espera que haga él, ¿vale? Y muchas veces, seamos realistas, también la compensación económica es que esperan que tienen un título, ¿vale?, que no siempre está compensado, ¿vale? Pero sí que es cierto que es una realidad de que tenemos que gestionar ese liderazgo y cómo lo evolucionamos en este nuevo entorno. Para mí, disculpad que ya me voy para atrás. Para mí, como decíamos, con esta parte cerramos lo que es un poco las tendencias de cuáles las prioridades que deberíamos marcar, ¿vale? El origen del informe lo que pretende es dar pequeños tips, consejos y contenidos que os puedan ser útiles para poder aplicarlos en el día a día, ¿vale? Y reflexiones, que son las únicas, no, que son muchas otras las que hay, pero que al final nos dan unos mimbres sobre los que poder trabajar y que conectamos personas, empresas y también instituciones. Con lo cual, por mi parte, nada más. Mil gracias por vuestro tiempo. Si queréis el informe, no tenéis más que pedírnoslo y estaremos encantados de poder facilitároslo. Mil gracias.